Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Y es un gran gusto en esta oportunidad encontrarme con el doctor Mario Gallegos, el cual ha sido uno de los referentes también importantes en aquellos inicios del campo de los saberes psicológicos en la Universidad del Valle, en nuestra alma mater. Bienvenido, doctor Gallegos, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Me parece muy rico oírte y conectarme de nuevo con la Universidad del Valle y contigo. Gracias nuevamente. En ese orden de ideas, estimado Mario, como tú bien lo sabes, la Universidad del Valle cumplió a mediados de este año, del 2020, un año tan complicado, tan complejo por esta situación de la pandemia, del confinamiento y demás. Cumplió, como menciono, a mediados de este año, la Universidad del Valle, nuestra alma mater, 75 años de su establecimiento, de su fundación. ¿Qué significa la Universidad del Valle para ti? Tengo un recuerdo muy bonito de la Universidad del Valle, porque fue mi primera experiencia profesional. Tuve la oportunidad de estar allí no muchísimo tiempo, pero nunca se me olvida la gente con quien me encontré en la universidad, los compañeros de trabajo, los estudiantes, el campus, la rectoría. Tengo recuerdos bellísimos de la universidad. De hecho, cuando llegué a la universidad todavía me faltaba, como decimos en Colombia, el diploma, el cartón. Entonces, pues vine, me fui a Bogotá luego a presentar mis exámenes, ¿cómo llamó? Preparatorios. Los exámenes preparatorios, y luego, pues parece que los pasé. Entonces, volví a la universidad y allí tuve unas experiencias maravillosas, de modo que la recuerdo con muchísimo cariño. Y hablando de ello, precisamente es interesante cómo también por esta época se está muy cerca de que ese instituto de psicología va a pasar a ser oficialmente una facultad, lo cual para muchas personas pues es un procedimiento formal, es quizá un cambio de titulación, de nombre en ese proceso, pero sabemos que es algo también que se puede considerar como algo trascendental. ¿Cómo es este paso tan importante del campo de la psicología en la Universidad del Valle de pasar de un instituto a una facultad como tal? ¿Cómo lo vislumbras tú? Yo creo que es una etapa más en la etapa de éxitos de la facultad, llamémosla desde ya. Ha sido un esfuerzo, una construcción de muchísima gente. Yo nunca recuerdo haber conocido tanta gente tan comprometida con un proceso de esos de educación, de ayudar al desarrollo de los estudiantes, de ayudar a la comunidad, de trabajar en equipo. Realmente fue una experiencia muy interesante. ¿Cómo precisamente se dio tu llegada, aunque ya nos anticipaste algo en el primer lineamiento de esta entrevista? ¿Cómo fue la parte histórica, anecdótica, un poco más en detalle de tu llegada precisamente, aparte de lo que nos mencionaste, que ni siquiera aún tenías oficialmente tu titulación, tu grado, tu diploma para ejercer la profesión? ¿Cómo fueron esos momentos tan significativos? Sí, yo recuerdo a mucha gente y especialmente recuerdo a Josué Ángel. Josué Ángel fue el decano de educación de esa época y el área de psicología pertenecía a la Facultad de Educación. Entonces, había muchísima gente con la cual estábamos permanentemente comunicándonos. Y recuerdo, por ejemplo, a Hernán Navarro, que fue una persona también que estuvo en la facultad más de educación que en el área de psicología. Julia Mora tal vez es una de las personas más interesantes que he conocido yo en esta vida profesional. Julia Mora también pertenecía a la Facultad de Educación. Y aún más, teníamos una casa en San Fernando,
Ahí estaba el área de psicología. Era una casa muy bonita, quedaba en una esquina, quedaba un poquito separada de la edificación grande de la universidad. Y pues era una casa adaptada, y allí me acuerdo muchísimo, casi me parece ver a Rubén Lecter. Rubén Lecter es una persona que uno nunca puede olvidarse. Tenía una sonrisa muy simpática, como decimos en Colombia, una sonrisa pícara, ¿sí? Que es una sonrisa como burlona, pero muy agradable, muy querido. Era quizás la persona, digamos, con mayor trayectoria de estudios. Era un doctor en esa época, un PhD, y pues nos recibieron a todos. Yo llegué con José Bautista. Realmente llegamos los dos, y una de las cosas más simpáticas fue que pues nos presentaron allá en la universidad, básicamente. Y pues ninguno de los dos era de Cali, y nos tocaba pues buscar dónde vivir. Entonces José, me tuve que devolver a Bogotá, y José se quedó consiguiendo vivienda, entre comillas, y consiguió un mini apartamento muy cerca en San Fernando. Podíamos ir y venir a pie siempre a la universidad. Después, entonces, cerca de ahí había una familia que vendía almuerzos para los profesores universitarios, ¿no? Y para algunos profesionales muy cerquita de donde vivíamos y de la universidad. Entonces ahí conocimos otras gentes distintas también de la universidad. Conocimos un ingeniero calculista muy interesante. Entonces con él también después abrimos un apartamento los tres, hasta que un día él resolvió casarse y nos sacó del apartamento, y nos tocó entregarle el apartamento. Y entonces ahí fue el divorcio de los tres, definitivamente. Pero fue una experiencia muy, muy simpática. Por otro lado, pues, estuve oyendo las charlas con Judith Bolívar, a quien recuerdo con muchísimo cariño, a Sonia Meluc también, todos ellos, a José Bautista, etcétera. Entonces Josué, que era el decano de la Facultad de Educación, era una persona muy abierta a recibir ideas, y le tenía muchísimo cariño a la área de psicología. Otra persona muy importante fue Luis H. Pérez. Luis H. Pérez pues era el director del área de psicología, y también con él recorrimos parte del departamento. Íbamos a dictar clases a Buenaventura, íbamos a dictar clases a Buga, a Tuluá, a Cartago, etcétera. Y para nosotros era una experiencia sensacional salir todos juntos, ¿no? Dictábamos las clases y después nos reuníamos a charlar o a tomar alguna cosa, y fue muy bonito, muy, muy bonito. Después, mucho tiempo después, pues me enteré desafortunadamente de la muerte de Josué, pero sigue en mi mente, y le agradezco muchísimo todo lo que él hizo por nosotros. Otra cosa también que era muy importante era que dictábamos conferencias para la comunidad, a veces para los profesores, a veces para los padres, a veces para el principio de los INEM. Allá también dictamos algunas conferencias. Y adicionalmente dictábamos algunas clases en el Valle de Lili, que era un colegio de niñas, pero la universidad los apoyaba, y algunos de los profesores del departamento también íbamos a dictar algunas clases allá. Eso, digamos, en general. Había otras cosas muy interesantes, como la creación o la iniciación de lo que fue el primer seminario nacional de retardo mental. Ese se fraguó ahí en psicología, y yo tuve la oportunidad de coordinar eso. Entonces fuimos a invitar gente de otros departamentos, a Antioquia, a Santander, a Cali, a muchos departamentos, a Manizales, etcétera. Y creo que fue un éxito muy grande,
porque era el primer esfuerzo que se hacía a nivel nacional sobre este tema. Y pues nos ayudaron algunas universidades de Estados Unidos y el mismo gobierno. Recuerdo que el gobernador de Antioquia, que era Caicedo en esa época, creo que era, también estuvo allí con Alfonso Campo Londoño. Algunas personas que fueron mis profesores en la universidad también asistieron a eso. Entonces, diríamos que fue un esfuerzo también muy interesante. Y todos los profesores estuvieron colaborando y eso fue un éxito también de trabajo en equipo muy bonito. Importante, significativo podernos dar cuenta en esta época de otro de los pilares que fue fundamentado en Colombia desde Univalle, desde el campo de la psicología, desde aquella facultad de educación en la cual psicología hacía parte de ella, junto precisamente al campo educativo como tal. Y ese es otro de los aspectos el cual nos compartes del primer trabajo en Colombia formal, un evento profesional académico de gran importancia con esa temática que inicia en Colombia gracias a Univalle también, el trabajar con el retardo o lo que se llamaba en aquel entonces el retraso mental, que obviamente ha cambiado un poco el nombre de cómo se llama esa situación, esa situación tan compleja en la actualidad. Y da muestra de ese trabajo concienzudo del campo de la psicología precisamente en nuestra alma mater en la Universidad del Valle. Durante ese tiempo valioso, significativo en que tú estuviste allí trabajando en la universidad, ¿qué cambios alcanzaste a ver? No sé si te tocó el cambio de pasar de, por ejemplo, plan de consejería psicológica a plan de psicología como tal y quizás otros que nos puedas compartir, por favor. Pues la verdad es que llegamos en un momento que creo que era casi crítico para la universidad. Pues había una visión distinta de que había que cambiar muchas cosas. Los estudiantes cuestionaban muchísimas cosas, pero digamos que hubo mucha integración entre lo que estaba pasando, digamos, en el medio mismo de lo que estaba pasando. Y las cosas fueron adaptándose y empezamos poco a poco a trabajar en el área de consejería, pero también muy enfocada a la comunidad en general. En el área de educación había un departamento u otra área que se llamaba el área de extensión universitaria. Yo también tuve la oportunidad de estar ahí como dirigiendo esa parte de extensión universitaria y era muy interesante. No solamente participaban los profesores del área de psicología, del área de educación, sino de otras facultades. Entonces se generaban una serie de, como los cursos de verano en Estados Unidos. Entonces se abrían cursos y venía gente también, médicos, con diversos intereses. Y se cumplió también una función educativa hacia la comunidad no solamente pobre, sino hacia la comunidad académica y hacia una comunidad externa a la universidad. Y creo que fue muy exitoso también ese departamento de extensión universitaria. Y todos los profesores dictábamos diferentes clases de conferencias, de charlas a la gente de Cali. Entonces fue muy interesante también esa experiencia. ¿Hay algunos otros logros destacados, significativos de tu parte en toda esa transición, llamémoslo así, de pasar de egresado en el campo psicológico a trabajar profesionalmente en el campo docente de la Universidad del Valle y también asumo yo inicios en tu desarrollo profesional? ¿Hay otros logros destacados significativos que quisieras compartir? Yo creo honestamente que uno aprende muchísimo más enseñando que cuando está en la universidad de alumno, porque definitivamente uno tiene que preparar sus clases y a uno lo cuestionan siempre y eso es un desafío muy interesante. Eso me llevó a dedicarme durante casi toda la vida, por lo menos parcialmente, a la parte de la cátedra y siempre trabajé en eso. Estando en la Universidad del Valle, entonces había un programa
que se llamaba el programa de LASPAO, que era un programa de becas para los profesores universitarios. Entonces, de acuerdo con eso, pues tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer una maestría, y la Universidad de Estados Unidos, después, estando allá, me ofreció una beca para que me quedara ahí en la Universidad de Estados Unidos, una beca adicional, y me ofrecieron una monitoría en la Universidad de Estados Unidos. Después, entonces, tuve que regresar porque tenía un contrato firmado con la universidad. Regresé a la universidad y en ese momento había una crisis muy grande en la universidad, económica, etcétera. Y el rector nuevo, que ya no era Alfonso Campo Londoño, entonces me dijo pues que qué hacían conmigo porque tenían muchas dificultades económicas. Total, pues yo, la gente de la facultad, en ese momento se lo agradezco muchísimo. Yo ya estaba trabajando en el área administrativa de la universidad, digamos en el área de recursos humanos, en la parte administrativa, y obviamente toda la gente de la facultad y la gente de psicología fueron a mi oficina a decirme, no se vaya, quédese, véngase con nosotros, aquí le abrimos un campito en la facultad, etcétera, y fueron maravillosos. En ese momento, pues, tuve la oportunidad de que me ofrecieron alguna otra cosa, como la dirección de la ESAP para Valle, Cauca y Nariño, y cuando llegué porque le tocaba a uno venirse a Bogotá, cuando llegué a posicionarme a Bogotá, entonces me encontré con el director de ICETEX de esa época, que yo había conocido en Estados Unidos. Como yo era representante de los estudiantes de Nueva Inglaterra, a una conferencia que hubo en San Luis, en Missouri, y allá conocí a Augusto Franco. Me lo encontré en la calle y me dijo que yo qué estaba haciendo en Bogotá, si tenía que estar en Cali, cumpliendo con mi contrato. Entonces le dije, no, es que allá hubo algunos problemas económicos, entonces me ofrecieron lo de la ESAP. Me dijo, no sea bruto, no se vaya para allá. A usted lo van a votar en 6 meses porque usted no es político. Entonces, obviamente me dijo, véngase a trabajar conmigo. Entonces me fui a trabajar al ICETEX. En ICETEX, entonces trabajé en orientación profesional, después trabajé en el área de becas internacionales, después fui jefe de planeación nacional del ICETEX, etcétera. Y estando allí, el gobierno británico me ofreció irme a estudiar a Inglaterra. Entonces me preguntaron qué quería estudiar y dónde, y les dije pues que quería estudiar en London School of Economics. Entonces me dijeron que bueno, que no había problema, y fue así como fui a London School of Economics. Tenía que regresar a ICETEX, regresé a ICETEX y habían cambiado el director que me había ayudado en ICETEX. Y me dijeron, a usted lo van a votar cuando llegue porque este señor es un político y usted no es político. Entonces llegué donde él, nos encontramos, nos hicimos muy buenos amigos, me nombró jefe de planeación nacional del ICETEX, y estando en ICETEX entonces luego me llamaron del grupo Santo Domingo de Bavaria, lo que hoy es SAF Miller, y allí me llamaron a crear la división de recursos humanos de Bavaria. Ahí creé la división de recursos humanos de Bavaria. Luego entonces me nombraron gerente de una cervecería, y entonces también fui gerente de una cervecería, aprendí a hacer cerveza, ¿sí? No a tomar mucho, pero sí a hacer cerveza. Y luego entonces creé un centro de consultoría que se llama SEO Consultores Gerenciales. Digamos, ya no quería trabajar para los demás y entonces empecé a trabajar allí. Y a través de eso tuve oportunidades bellísimas para trabajar con UNICEF, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y también fui invitado, y al tiempo estaba trabajando con la Universidad Javeriana, con la Universidad de los Andes, dictando algunos seminarios,
y fui invitado también a la Universidad de Chile, a la Universidad de Panamá, a la Universidad de Guatemala, etc. Después me vinculé también a la Universidad del Rosario, donde estuve dictando o he estado dictando una clase que se llama Procesos de Administración, Administración de Procesos de Cambio. Y es más o menos una visión futurista de lo que va a pasar en el mundo. Claro, predecir el futuro es equivocarse muy posiblemente, pero por lo menos yo pienso que el futuro hay que gerenciarlo desde ahora. No hay que esperar a que se llegue para reaccionar, sino sencillamente empezar a trabajar para saber qué me va a pasar y estar listo. Y ese ha sido un poco lo que yo he hecho. Algún día llegué a Barichara, donde estoy en este momento. Por casualidad, Barichara es un pueblo bellísimo. Está declarado pueblo más lindo de Colombia. Es monumento nacional y es pueblo patrimonio. Y llegué hace 30 y tantos años aquí a Barichara por casualidad. Me dijeron, ¿usted conoce Barichara? Y le dije, no, yo no tengo ni idea de qué es Barichara. Y me dijo, vaya, que es un pueblo muy lindo. Llegué por la noche a Barichara, el pueblo no tenía luz, estaba lloviendo terriblemente, la carretera era un desastre, no había hoteles, no había nada. Entonces al otro día, pues por allá me conseguí donde dormir. Y al otro día me levanté y vi un pueblo tan lindo y no venía nadie. Era un pueblo perdido en medio de la nada, ya era monumento nacional, pero pues era muy difícil llegar. Entonces se me ocurrió, este pueblo tiene futuro, algún día va a ser importante. Entonces me puse a recorrer el pueblo y había una casa que decía se vende. No tenía un centavo en el bolsillo, ni sabía nada de hotelería, pero dije, voy a poner un hotel, voy a comprar una casa, porque este pueblo va a ser importante algún día. Fui a que me prestaran el dinero y me dijeron que estaba loco, que no me prestaban el dinero. Insistí y me prestaron una partecita del dinero. Compré una casa que es en la que estamos en este momento, una casa que tiene 250 años. Los ladrillos están firmados por los artesanos que los hicieron. Y la casa es original en un 90%. Se restauró con todas las normas de restauración. De hecho, como te decía, algunos ladrillos están firmados por los artesanos, ¿sí? Todavía se ven los amarres con que se amarraban las vigas hace 250 años. Los artesonados son bellísimos. No sé si alcanzas a ver en la parte de arriba. Por supuesto, espectacular. Sí, es espectacular. Tienes un museo hotel al mismo Pues tiempo. sí, yo creo que sí. Quizás lo más bonito ha sido de la experiencia, de lo que hemos tenido como experiencia, ha sido que uno se encuentra con la gente en la calle. Y hace poco me encontré con un mototaxista, decimos aquí, que es una persona que guía un tuk-tuk. Y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Yo le dije, no, ¿usted quién es? Me dijo, yo soy Toño. Le dije, ¿cuál Toño? Entonces me dijo, ¿usted no se acuerda que cuando yo estaba pequeñito, ni siquiera alcanzaba a tocar el timbre del hotel? Yo vivía en una vereda y era muy lejos y tenía que venir al colegio caminando y a mediodía nos daban un tiempo corto para almuerzo y yo no tenía almuerzo ni tenía cómo ir a la vereda y usted me dio durante toda la primaria el almuerzo. Entonces yo eso siempre se lo agradezco. Otra persona me dijo en alguna oportunidad, yo lo recuerdo mucho. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque cuando usted llegó a Barichara no había trabajo en Barichara, no había absolutamente nada. Y usted me dio trabajo lavando ropa en el hotel. Y con eso compré los libros para mis niños en la primaria. Y así muchas cosas como esas. Entonces ha sido muy, muy bonito también la experiencia. El hotel empezó muy pequeño, ya ha crecido. Hemos sido condecorados como pioneros del turismo en Santander y además como parte de la historia empresarial de Santander. Sin embargo, siempre he estado vinculado a la cátedra y siempre he trabajado, digamos, con las comunidades y ha sido una experiencia muy bonita, de modo que
Todavía tengo amigos en Cali por ahora virtuales. Espero volverlos a ver pronto. Quiero mucho a Cali, quiero mucho la universidad. La he visto crecer y me siento orgulloso realmente de haber formado parte de ese equipo de trabajo. Se me hace significativo escuchar esta narración que nos compartes, tan enriquecedora en los detalles, pero que aborda la historia y la parte anecdótica de una manera tan compenetrada, porque es que no se pueden separar. Y se me asemeja a mí remontarme a los tiempos de los griegos, cómo ellos trataban de entrelazar la historia con la mitología, por lo apasionante que eso generaba para la gente misma, el reconstruir sus vidas, sus desarrollos históricos, sus experiencias, sus vivencias ligados al sentimiento, a la parte pasional, a la parte afectiva y demás. Y creo que da muestra precisamente de que ese desarrollo no solamente ha sido algo instintual y racional, pero también emotivo, lleno de mucha emoción, de mucho afecto, lo cual yo creo que lo hace muy integral. Pasando a otro punto, sería también bastante relevante escuchar tu voz respecto a qué plantearías desde tu perspectiva precisamente tan enriquecedora, desde tu desarrollo profesional, qué plantearías para el futuro desarrollo de los psicólogos, de las psicólogas de aquí en adelante, con esta perspectiva que alcanzas a tener de esta situación tan compleja y tu experiencia, ¿qué propondrías tú para complementar ese desarrollo de ese campo psicológico y de esa parte de la docencia en las instituciones educativas que lo manejan? A ver, yo creo que la psicología es quizás una de las pocas carreras que no va a desaparecer en el futuro. Es decir, tú puedes programar las máquinas, tú puedes programar los computadores, tú puedes hacer los robots, ¿sí? Pero la parte humana, la parte emocional, toda esa parte de vivencias, eso no lo va a poder hacer la tecnología. Vamos a tener inteligencia individual, máquinas que van a poder tomar decisiones, ¿sí? Pero la parte humana, esa parte no la van a poder reemplazar las máquinas. Entonces, es muy importante que los psicólogos del futuro también se metan a estudiar tecnología, que no le tengan miedo a la tecnología. Hay muchas cosas de tecnología que pueden aprovecharse. Los psicólogos pueden trabajar en cualquier campo, ¿sí? Siempre y cuando tengan un compromiso con su carrera profesional, siempre y cuando estén actualizados permanentemente, siempre y cuando tengan unos principios éticos que hagan que su vida siempre sea un ejemplo para los demás. Yo creo que uno siempre debe tener en cuenta que debemos seguir lo que decía Condorito. Condorito decía, prefiero ser pobre, que es mejor ser pobre y honrado que cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, a mí me parece que uno tiene que ser honrado en su profesión, ¿sí? En el momento en que uno crea que no es capaz con alguna cosa, pues no comprometerse a lo que no puede, pero prepararse para hacer casi lo imposible. Y eso básicamente, ¿qué es? Estudiar todos los días, estar permanentemente conociendo qué pasa alrededor. Creo que los psicólogos tienen que tener una visión global de qué está pasando en el mundo. Una de las cosas que yo he aprendido es que los psicólogos en mucho tiempo se aislaron y a una sola área muy específica de la organización. Eso es muy respetable, pero muchas veces los psicólogos no formaban parte de la dirección de las organizaciones y de las empresas porque no estaban preparados para ser líderes y gerentes de empresas. Eso le pasó también a los médicos y le pasó a muchas profesiones. Si uno no tiene un concepto global de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando a su alrededor, en su comunidad, en su país, etcétera, pues algo le falta. Y yo creo que es
uno tiene que hablar con la realidad de lo que está pasando y a uno puede entender mejor a la gente y su problemática cuando sabe cuál es el entorno en que están viviendo cada uno de ellos. Ahora que mencionas el área organizacional, de lo cual eres una persona importante a nivel nacional y a nivel regional, diría yo, en cuanto a lo latinoamericano, lo bolivariano, digamos, por las repercusiones que tiene el territorio colombiano con sus vecinos. Precisamente hace poco, un par de meses, 3 meses, en la entrevista que realizamos al doctor Hernández Los Ríos, uno de los referentes, el primero que llegó directamente a hablar de eso como un área académica profesional en Colombia, que lo llevó precisamente después de haber estudiado una maestría en Estados Unidos y llega a Colombia también a seguir abordando el aspecto psicológico de ello. Compartía que cuando él estaba adelantando su doctorado en Alemania, por ejemplo, la temática de investigación de él, el área de profundización, estaba relacionada con trabajar el biofeedback con una máquina, cómo poner a interactuar a dos máquinas por medio de esa temática tan interesante del biofeedback, lo cual en esa época él narra era algo que estaba muy en boga. Y viene a mi memoria porque lo relaciono con esto que vienes narrando actualmente, que quizá en aquel entonces sonaba una auténtica locura o un disparate, pero hoy en día tiene mucho sentido de acuerdo a lo que dices. El psicólogo debe estar muy compenetrado con otras áreas de los saberes del conocimiento humano. Específicamente hablando, ¿qué otras áreas incorporarías tú aparte de lo que has mencionado en esa formación de los psicólogos, de las psicólogas? Bueno, perdón un segundo. Ya. Yo creo que los psicólogos en general tienen que, obviamente, estar muy preparados sobre todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Hay otras nuevas ramas en psicología que me parecen muy interesantes, todo lo que tiene que ver, digamos, con tecnología y psicología. Michio Kaku es uno de las personas más interesantes que yo he leído en estos últimos tiempos. Él habla de la conexión, llamémoslo así, de la realidad y de la recuperación, por ejemplo, de la memoria a través de los computadores, para la gente que tiene Alzheimer o cosas de esas. Es decir, él dice que nuestro cerebro es una especie de disco duro, ¿sí?, que se ha borrado con el tiempo, pero que si se implementan electrodos y cosas de ese tipo, se puede recuperar parte de la memoria. Cosas que parecen de ciencia ficción, pero que van a ser realidad. Yo pienso que eso es lo importante. Y entonces, por ejemplo, que los psicólogos aprendan un poco de física, eso parece una locura, pero es interesante, ¿sí? Que los psicólogos entiendan de neurofísica, de nanología, de toda esa parte de los nanos y cosas de esas, porque es lo que va a pasar en el mundo rápidamente. ¿Qué es lo que va a pasar interculturalmente con los países? El mapa no hace los límites en este momento. La gente se está desplazando de una ciudad a otra. Entonces vamos a tener que tener en una misma organización, en una misma universidad, en una misma empresa, gente con diversos valores, con diversas creencias religiosas, con diversos modos de pensar político. Y tenemos que trabajar con todos. Y hay que entender que la diversidad es una de las cosas más maravillosas que están sucediendo en el mundo en este momento. Cuando uno sea capaz de decirle al otro que piensa distinto, hombre, yo voy a hablar con usted, analicemos las cosas. Y a veces uno cuando está muy encerrado en algún problema o en alguna cosa, piensa que solamente uno o los que están cerca de uno van a ayudar a resolver el problema. Y de pronto la persona que menos usted piensa le puede dar la mejor decisión y la mejor solución. La diversidad enriquece. Yo pienso que eso es importante, porque es mirar a las cosas desde otra óptica. Es analizar el mundo desde una cultura distinta, desde un pensamiento distinto, desde unos valores distintos, y todo eso nos empieza a hacer personas con una mentalidad universal.
y a comprender más lo que está pasando en el universo. Entonces, yo creo que hay que abrir la mente a cosas distintas y entrar a buscar otras soluciones que no sean las de siempre. Lo ya ensayado, sobre el pasado no podemos hacer nada. Con relación a esto precisamente que acabas de mencionar, respecto a que con lo pasado ya está hecho, ya no se puede hacer mucho o nada. Desde esa perspectiva también tan amplia, porque has tenido la oportunidad de hacer un pregrado en Bogotá, maestría en Estados Unidos y estudios aún más de un nivel más superior, inclusive en Inglaterra, y has abordado la psicología desde el área social, organizacional, y hasta te has aventurado a ser empresario, a abrir territorio por medio de generar empresa, por ejemplo, en esta población tan hermosa en territorio colombiano. ¿Consideras que ese desarrollo de la psicología e inclusive, que no he mencionado esto, aún todavía trabajas en la parte de docencia, según tengo entendido, en algunas instituciones universitarias? Teniendo en cuenta todo ese desarrollo, ¿consideras que ese desarrollo de la psicología corresponde a esas expectativas tuyas como estudiante en aquella época? Yo creo que una de las cosas más interesantes es que, como dice Machado, se hace camino al andar. Entonces, definitivamente, la psicología sí ha sido una base fundamental, espectacular. O sea, uno se contagia de psicología y se quedó siendo psicólogo toda la vida. Entonces, eso le ayuda a uno muchísimo en cualquier punto de desarrollo de la vida, porque tiene una visión mucho más integral, entiende más a la gente, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Creo definitivamente que la psicología me ha ayudado muchísimo durante todo esto y que parte de lo que he hecho en la vida se lo debo a la psicología, definitivamente. A lo que aprendí como profesor dando mis primeros pasitos en la Universidad del Valle, a lo que me enseñaron los que estaban allí, a lo que me enseñaron los estudiantes, a lo que me enseñó el entorno. Toda esa suma de experiencias, pues los he capitalizado a la larga, en favor, obviamente, de lo que he hecho, y creo que el impacto de la psicología es muy grande. Hay una gran diferencia entre un psicólogo clínico y un psicólogo organizacional. Ambos son muy respetables, pero la visión es distinta. Pero yo quisiera que tuvieran una misma visión, que el psicólogo clínico entendiera muy bien al psicólogo organizacional y el psicólogo organizacional entendiera muy bien al psicólogo clínico, ¿sí? Y vamos a entender que la psicología es la integración, ¿sí?, de muchísimas ciencias, de muchísimas voluntades, de muchísimas formas de mirar las cosas. Y eso es lo que yo creo que deben ser los psicólogos. ¿Qué te anima a ti, estimado Mario Gallegos, a seguir vinculado activamente en la docencia, a pesar de que, por ejemplo, tienes tu propia empresa, por ejemplo, tu hotel, el cual puedes establecer cierta autonomía económica, puedes trabajar en asesorías, lo cual tienes un bagaje impresionante, una trascendencia nacional espectacular para asesorar compañías, organizaciones y demás? ¿Qué te anima a estar aún hoy en día, en una época de tanta madurez en tu vida, precisamente estar en la academia como docente? ¿Qué te impulsa a eso? A ver, me encanta la docencia. Toda la vida me ha gustado la docencia, por lo que te decía al principio. Uno aprende más siendo docente que sentado en una silla oyendo en la universidad. Uno sencillamente lo que aprendió en la universidad es un referente para la vida. Y eso me parece que es sensacional. Por ejemplo, cuando tú llegas a una empresa y entonces vas a dirigir gestión humana o recursos humanos o lo que sea, y se presenta un caso, dice, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, uno dice, no, en el libro tal me dicen tal cosa, que hay que hacer tal cosa, ¿no? Y uno va y mira la fórmula y esa bendita fórmula no funciona, ¿sí? Entonces uno tiene que ser terriblemente creativo y volver otra vez a investigar. Yo creo que la investigación permanente es fabulosa y eso lo hace a uno crecer. El hecho de estar con gente joven
también me parece que es un reto, porque todos los días le preguntan a uno las cosas que uno no se imagina que le van a preguntar. Y uno no puede decirles a ellos sencillamente, pues inventarse un cuento. Uno lo que tiene que decir es, no sé, mañana o en la próxima clase lo discutimos. Entonces le toca a uno irse a estudiar para poder venir a la clase y hablar el mismo idioma con los estudiantes. Eso, por ejemplo, a mí me parece que es un reto muy interesante. Y, por ejemplo, que alguien le hable a uno de lo que está pasando, como te decía un momentito, en tecnología sobre inteligencia artificial. Uno tiene que saber qué es eso, ¿sí? Uno tiene que saber qué son las redes sociales. Uno tiene que saber, digamos, qué son las comunicaciones en este momento, que no son las mismas que antes. Que es, por ejemplo, una de las cosas que le pregunto a veces a los estudiantes es, ¿qué va a pasar con el trabajo virtual? Nosotros hablamos siempre que hay que tener mucho cariño por la empresa. Nosotros hablamos con frecuencia también que hay que buscar que la gente tenga la camiseta puesta, como decimos en Colombia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona no va a la empresa? A veces ni conoce sus compañeros, ni conoce su jefe, sino que le pagan, le depositan en su cuenta. ¿Qué Genera va a un pasar con automatismo, generaría un automatismo desesperante, una desconexión humana desastrosa. Claro, entonces, ¿qué van a hacer los psicólogos para que eso no suceda? ¿Cómo vamos a lograr que la gente esté identificada con unos valores empresariales o comunitarios si cada uno está en su casa frente a un computador? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación del desempeño de la gente si toda la comunicación es a través del computador? ¿Qué va a pasar en otras empresas con el famoso servicio al cliente, que le dicen que hay que sonreírle al cliente, hay que disculparse frente al cliente, pero si el cliente no está allí, el cliente está a través de una máquina haciendo cotizaciones en 3 o 4 empresas. Entonces, ¿cómo le vas a resolver la problemática aún al mismo paciente? Los mismos pacientes van a poder entrar a través de una comunicación computarizada, hablar con el psicólogo y hacer lo que estamos haciendo, posiblemente alguna terapia de este tipo. Entonces la psicología va a cambiar muchísimo también. Hay que estar preparados para una nueva forma de ejercer una profesión en un mundo globalizado y tecnificado. También gracias por ofrecer estas reflexiones, estas inquietudes que nos invitan a la reflexión, porque es pertinente hacerlo, articular lo que está sucediendo, lo que hemos aprendido, para de aquí en adelante reformular aspectos importantes. Y pienso que se me hace también significativo escucharte hablar de aquella parte en que lo organizacional tiene mucho que ver con lo clínico o con lo individual precisamente, pero también lo clínico tiene muchísimo que aprender de lo organizacional. Y diríamos que de lo comunitario, que de lo social, que del enfoque educativo de la psicología, porque es un mismo saber, el saber psicológico en sí, aunque son escuelas y son enfoques y teorías diversas, pero se complementarían de una manera como tú lo vienes narrando. Se me ocurrió mientras que te escuchaba, por ejemplo, ver la trascendencia que le da el psicoanálisis a la historia, pero por ejemplo lo que tú planteas es muy de la aquí y de la ahora, lo cual es mucho más del humanismo. Y también relacionándolo con la parte de las interrelaciones que estamos viviendo a presente y de aquí en adelante, reflexionando lo que viene, la parte comportamental, cómo tiene que ver con esas interrelaciones entre seres humanos y máquinas, la inteligencia artificial, ni se diga. Así que yo creo que todo confluye a buscar un mejor porvenir en el aspecto de lo humano. Y pienso que ahí la psicología tiene un gran aporte. ¿Qué sería esa parte tan esencial del saber psicológico para ti? Si se pudiera hablar de algo esencial en la psicología, ¿qué sería eso tan esencial de la psicología o de la formación de los psicólogos, de las psicólogas? Yo pienso que hay que tener una mente universal. Yo pienso que eso es importante. Hay que tener una gran capacidad de aceptación del otro, ¿sí? Hay que tener una forma de visualizar el mundo donde la diversidad sea parte de la vida común y corriente y de aprovechar
todo lo que nos enseñan los demás, las demás ciencias, las demás profesiones. Yo creo que los psicólogos en este momento tienen un futuro muy interesante. Primero porque creo que si algún día llegaran a reemplazar una máquina, que no creo que los puedan reemplazar, tal vez es de las pocas profesiones que nunca va a poder reemplazar una máquina, ¿sí? Hasta la medicina, hasta el derecho lo van a poder reemplazar las máquinas. De hecho, ya ahí está la telemedicina, está la teleabogacía, etcétera. Entonces, la responsabilidad ética, por ejemplo, va a ser importantísimo de parte de los psicólogos. Pero quizás lo que a mí me parece que es muy, muy interesante es que aprendamos de todos los demás, que estemos al día de lo que pasa en el mundo, no solamente de la psicología, para saber dónde estamos parados. No podemos seguir pensando en que podemos hacer la psicología basados única y exclusivamente en los sucesos históricos del pasado. Tenemos que pensar en cuál va a ser la psicología del futuro. La gente que viene va a ser distinta, va a vivir en ambientes completamente diferentes. Las ciencias nuevas que va a haber nos van a retar a los psicólogos a estar muy actualizados en muchas cosas, porque pues va a haber muchas cosas nuevas, muchísimas cosas nuevas. El cambio es tan rápido que cuando uno habla de cambio, ya la palabra pasó, ¿sí? Entonces, ya estamos en el pasado. Entonces tenemos que tener una visión de futuro. Y el futuro llega todos los días. Y tenemos que prepararnos para ese futuro que llega. La gente que viene va a ser diferente. Las empresas que vienen van a ser diferentes, ¿sí? Los esquemas de estudio van a ser diferentes. Hay que presentificar el futuro. Yo pienso que eso es importante y prepararnos para eso. El futuro se hace cada día, pero si no lo presentificamos, vamos a llegar tarde. ¿Cómo has relacionado con esta línea anterior? ¿Cómo has logrado manejar, adaptarte a esta situación tanto de la pandemia como del confinamiento y estas situaciones tensionantes que estamos viviendo como humanidad? ¿Cómo lo has estado manejando tú desde tu perspectiva, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, yo creo varias cosas. De hecho, una de las cosas que más ha impactado en este momento es el encierro de la gente, el aislamiento de la gente. Hasta cierto punto existe la posibilidad buena de las comunicaciones como las que tenemos en este momento. Eso es importantísimo. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque la gente, pues llega el momento en que de estar encerrado tanto tiempo, es lo que yo pienso, pues se cansa. Entonces, la gente de pronto no se cuida de lo suficiente. O la gente se vuelve agresiva por estar tanto tiempo encerrada, etc. Entonces, hay que abrir unas redes de comunicaciones distintas a través de toda la tecnología. Eso que estamos haciendo en este momento va a servir mucho para que la gente, pues, intercambie experiencias. Tú no puedes estar, digamos, en la casa de tu abuela o de tu abuelo, etcétera, pero la verdad es que nos podemos ver todos los días, podemos hablar todos los días. Y esa intercomunicación es una de las ventajas enormes que tenemos en el mundo de hoy. Creo definitivamente también que va a haber un periodo muy largo para readaptarnos a esta nueva forma de vivir, que va a cambiar radicalmente. Las comunicaciones van a jugar un papel fundamental. Esto que estamos haciendo nosotros, eso va a pasar algo muy interesante, y es que nosotros nos podemos ver todos los días con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y eso hace que haya una comunidad universal con un pensamiento distinto, global. Y yo creo que un pensamiento globalizado también va a ser fundamental en el futuro. ¿Qué está pasando en este momento?
Yo creo que ahí puede haber, entre comillas, una casi depresión universal, en el sentido de que la gente no sabe qué va a pasar. Obviamente nadie puede predecir el futuro. Hay tendencias, pero definitivamente también la gente tiene que aterrizar que estamos en una época de crisis y que las crisis son bienvenidas. Uno aprende de las crisis. Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas por hacer, que cuando salgamos de esta crisis posiblemente va a haber otra y después otra, etcétera. Entonces habrá muchos trabajos para los psicólogos, específicamente, por ejemplo, en las áreas comunitarias, en las áreas, llamemos clínicas, también va a haber muchas cosas, en el área educativa va a haber cosas fantásticas, en toda la parte de la inteligencia artificial van a jugar un papel muy interesante. Otra va a ser en lo que yo llamaría la interrelación cultural. Eso va a ser fabuloso, va a ser sensacional, porque vamos a tener gente de todas las culturas trabajando en todas las organizaciones, gente con valores diferentes. Entonces vamos a tener que aprender a convivir con gente que nunca habíamos pensado que fuéramos a convivir. Y eso es tener una humanidad mucho más madura, con una visión mucho más global, donde podamos entendernos todos, a pesar de que tengamos enormes diferencias. Y eso es lo que yo creo que va a ayudar al mundo en el futuro. Para alguien como tú que ha dedicado con gran empeño, esfuerzo a sembrar por venir en tu entorno, en Colombia, porque has creído en la gente, has trabajado con la gente, has servido desde tu perspectiva profesional, muy respetable. ¿Cuál es ese aporte significativo de mayor relevancia o que te genera una mayor satisfacción, un gran orgullo personal de lo que has realizado en tu vida personal, profesionalmente, en ese actuar con los saberes psicológicos? ¿Cuál es ese mayor aporte significativo? Llamémoslo así. Yo creo que es aprender a renunciar a muchas cosas y aprender a aceptar las cosas de una manera mucho más real. Cuando uno tiene la oportunidad de encontrar gente en el camino de diversas culturas, de diversas creencias, de diversas formas de enfocar el mundo, pues uno aprende mucho de ellos. Yo creo que hay que tener una mentalidad mucho más abierta todos los días, aprender a aceptar a los otros como son y aprender a que cada persona pueda aportarle al otro. Y eso es importante. Es tener una mentalidad mucho más abierta. Nosotros, en general, somos muy dados a estar pegados al pasado. El pasado ya pasó, no lo podemos cambiar. Lo único que podríamos cambiar es el futuro y eso. Pero la verdad es que es tener mejor una visión de futuro que una visión de pasado. El pasado sirve para no volver a cometer los mismos errores, ¿sí? El futuro sirve para ensayar y de pronto cometer nuevos errores, ¿sí? Pero para aprender cada día. Finalmente, por esta oportunidad, doctor Mario Gallegos Henker, ¿cuál sería la mayor pasión en tu vida hasta el momento? De todo lo que has visto, aprendido, asimilado y compartido en tu vida, ¿cuál sería esa mayor pasión en tu vida hasta el momento? A ver, yo pensaría dos cosas que me parecen que son bien interesantes. Primero, tener una mentalidad absolutamente abierta, ¿sí? Eh, Pienso que la psicología tiene una enorme posibilidad de ayudar a la gente, ¿sí? Siempre y cuando los psicólogos tengan una visión amplia, ¿sí? A veces los psicólogos somos muy, ¿qué te diría yo? Muy estrictos en la forma de pensar, ¿sí? Pensamos los psicólogos que tenemos la verdad, ¿no? Y eso no es cierto. Otros muchos pueden tener la verdad y hay que tener la mente abierta para entender la verdad de otro. Y eso no es fácil. Pienso también que el psicólogo tiene que tener una visión mucho más global, no solamente la psicología. El mundo está cambiando a unas velocidades increíbles. El psicólogo tiene que estar actualizado, totalmente actualizado, no solamente en psicología, sino en lo que está pasando en muchas ciencias. Por lo menos que lea un poco.
Cuando uno está en las organizaciones, ¿no? Uno tiene que aprender muchísimas cosas de la organización. Si usted está en una fábrica de producción, yo trabajé como gerente de una cervecería, por ejemplo, ¿sí? Y ahí los obreros me enseñaron cantidades de cosas. La forma simple de solucionar los problemas. Uno a veces se llena la cabeza de buscando soluciones muy complicadas. Y el obrero es el que le dice a uno, jefe, haga tal cosa, y le soluciona las cosas baratísimo y fabulosamente bien. Entonces, Es decir, que a veces el saber popular, el callejero, soluciona en ocasiones lo organizacional, lo que es a veces tan complejo de entender, de asimilar. exactamente, eso es cierto. En las organizaciones hay que aprender muchas cosas y en la vida hay que aprender muchísimas cosas. Entonces, yo creo que el psicólogo es mi opinión. Es muy respetable que sea clínico, o que sea organizacional, o que sea, lo que quieras, ¿sí? Pero debe tener una visión mucho más global, mucho más integradora, ¿sí? El psicólogo tiene que saber cómo se hace un negocio. ¿Por qué no? Eso no es malo, ¿sí? El psicólogo tiene que aprender a cocinar en un momento determinado. ¿Por qué no? El psicólogo tiene que entender la vida como es hoy y prepararse para entender la vida como va a ser mañana, ¿sí? Creo que los libros son muy importantes, pero la vida todos los días le enseña a uno a fracasar y a salir adelante también. Eso me parece que eso es importante. Ser creativo, buscar siempre soluciones a las cosas, no buscarle un problema a cada solución, que eso es lo que sucede a veces, ¿sí? En vez de buscarle una solución a cada problema. Y la otra cosa que me parece importante, muy, muy importante, es que la gente esté actualizada de lo que está pasando en el mundo. Las cosas están sucediendo demasiado rápidamente, ¿sí? Cuando usted dice presente, el presente ya pasó. Entonces, la idea es, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Y aprender todos los días, y aprender de todo el mundo, tener una mentalidad absolutamente abierta. Y eso quizás es lo que le garantiza a uno ser exitoso en la vida. Aceptar al otro, aprender del otro. Y no importa que no sea psicología, si yo aprendo en un momento determinado, ¿qué te digo? A cocinar, eso es una maravilla, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo importante, tener una visión mucho más global, mucho más analítica, mucho más actualizada, mucho más comunitaria, por ejemplo, en que podamos sentarnos usted y yo, así discrepemos en muchas cosas, a buscarle la solución a un problema, no a crear más problemas. Esa es una forma de ser. A mí me ha ido muy bien así. Obviamente a veces ha sido muy difícil, pero yo creo que lo que uno tiene que buscar todos los días es soluciones. Y pienso que eso resume lo que más te ha apasionado hasta el momento, tanto como persona como profesional también. Es decir, trabajar con tu entorno en buscar soluciones prácticas para el mejor porvenir, para el avance de la comunidad misma. Muchísimas gracias, estimado doctor Mario Gallegos, por esta valiosa oportunidad. Muy significativo haberte escuchado durante este recorrido histórico, anecdótico, personal y de un carácter tan afectivo a la vez, no solamente racional, lo cual creo que resume tu ser como tal, de cómo abordas la problemática precisamente psicológica y también social. Muchísimas gracias por tu contribución, por tu aporte en esta oportunidad y esperamos poder seguir en contacto. Eres muy amable. Ok, te agradezco muchísimo. Recuerdo con muchísimo cariño la Universidad del Valle, ¿no? Fue mi primer experimento, pero para mí fue fabuloso. A toda la gente la recuerdo con muchísimo cariño. Lo que estás haciendo me parece maravilloso y eso es abrir el mundo a otras personas, aún más a nosotros mismos. Cada vez que uno los escucha a los compañeros, está aprendiendo muchas cosas. Es aprender a visualizar el mundo desde diversas ópticas, respetando a cada uno
y aprendiendo de cada uno. Gracias por lo que tú nos has enseñado. Gracias por tu amabilidad y te comparto, aprovechando lo que dices, porque me recuerdas de algo, me compartió la doctora Sonia Melú desde Nueva York precisamente que la facultad, la futura facultad de educación que regresa a ser facultad, porque hoy en día está como instituto también, curiosamente está como un instituto de educación y pedagogía en la Universidad del Valle, al igual que la psicología, ambas pasarían muy próximamente a ser facultades, es decir que el Instituto de Educación y Pedagogía pasaría a ser nuevamente Facultad de Educación. Y muy interesantemente ellos han tomado también valor para hacer esta reconstrucción colectiva de la memoria histórica, de las anécdotas del desarrollo de ellos a lo largo de los años desde sus inicios. Así que se nos hace interesante que a ellos también se les hizo interesante realizarlo de esta manera y te lo comparto a ti para que también estés pendiente de ello, porque también eres pues un ferviente creyente en la educación y recuerdas muy bien hasta las personas puntualmente hablando de la Universidad del Valle en aquel entonces, lo cual da muestra de ese gran valor que le das a la educación y a esa facultad clásica de la Universidad del Valle. Muchas gracias nuevamente, que estés muy bien. Saludos y abrazos. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias.